Vamos a ver este videito que se llama Así está creciendo Paraguay, Asunción cambia a pasos gigantes. Creo que este video me lo enviaron a través de Telegram. Si no saben a dónde enviarme videos para reaccionar, allí está en la descripción, dice link de Telegram para enviar sugerencias. Ahí ustedes le dan y pueden llegar hasta el canal de Telegram donde me pueden enviar sugerencias de todo tipo. En esta ocasión no estoy seguro exactamente de qué va a ir el video porque se ve bastante curioso. Supongo yo que es como los avances que ha tenido Paraguay en los últimos años, o no sé exactamente de qué va, pero seguramente en el título ya más o menos les adelanté de qué se trata más o menos. Por supuesto, siempre les recomiendo que vean el video original, que siempre se los dejo en la descripción. Ahí dice video original y lo redirige al video sin interrupciones. Si me quieren acompañar a mí a reaccionar, a comentar, pues vayan dejando su like ahí para que no se les olvide después. Si escuchan ruido de lluvia, de repente empieza a llover recio, entonces se cuela ahí por el micrófono, pero vamos a tratar que sea lo menos posible. ¿Va hecho, papá? Hace 4 años llegamos a Paraguay y hemos visto cómo Paraguay ha ido creciendo día a día. Y tienes mucha razón porque todos los días la rutina misma no nos deja a veces ver lo que pasa incluso hasta a nuestro alrededor, los nuevos edificios. No, y pasa en la familia pasa también. A veces nosotros dejamos de ver a algún amigo, algún familiar y cuando vamos a verlo, por ejemplo, decimos, oye, Dieguito, qué grande está. Como con los niños sobre todo exactamente Y pasa. uno no se da cuenta cuando vive en el lugar. Hemos visto cambios en las edificaciones y sobre todo llegamos a la conclusión de que Paraguay está creciendo. Y recuerda, desde nuestra mirada, ven, acompáñanos a... Ok, ellos son cubanos, por lo que estamos escuchando ahí por su acento. Están en Paraguay desde hace 4 años y bueno, no sé si en 4 años se puede distinguir tanto. Yo creo que sí, sobre todo en países como Paraguay, que tienen un crecimiento en estos últimos años bastante grande, a diferencia de quizás otros países de Latinoamérica que no van tan rápido. Creo yo que Paraguay es uno de los países que está creciendo, no solo económicamente, sino también en infraestructura. Hace unos días leía yo en un comentario que me hicieron en mi otro canal, donde antes hacía videos de Paraguay, y me decían, no me interesa ver tu contenido porque hay muchos videos hablando de Paraguay. Y bueno, respetable, por supuesto, pero hace algunos años yo me recuerdo que yo era de los pocos canales que hablaban de Paraguay. O sea, no había ni creadores de contenido, si mucho estaba Gajes de YouTube y alguno que otro por ahí regadito, pero eran muy pocos. Tanto así que yo les dije que me gustaría conocer más creadores de contenido de Paraguay. A día de hoy me atrevería a decir que hay muchos, sobre todo en el área de TikTok y todo eso, hay muchos creadores de contenido, pero también cada día se van sumando más y más y más a YouTube. Y también personas que son del extranjero pero que viven en Paraguay, cuentan su experiencia, muestran lugares bonitos. Y para mí también eso es una muestra que Paraguay va creciendo poco a poco. Se va haciendo más conocido, se va haciendo más popular, se va haciendo también más turístico, que creo que es uno de los países que reciben menos turistas de toda la región. Entonces, a pesar de que hay personas que dicen, no, es que hay muchos videos hablando de Paraguay, creo que siempre se puede aportar o por lo menos ver otras perspectivas, como es mi caso. Yo vivo en un país muy lejos, o sea, Guatemala está muy lejos de Paraguay y siempre hay cosas que a mí me sorprenden o que al menos yo desconocía completamente porque es ajeno a mi cultura o ajeno a lo que yo estoy acostumbrado. En fin, sigamos viendo que va a estar interesante. Había una vez en Cuba un tocororo que cantaba entre palmas y caña de azúcar. Con él vivían su familia y animales como el manatí y la jutía, en un tiempo que parecía detenido. Un día, el tocororo emprendió vuelo hacia Paraguay. Allí lo recibieron el ñandú veloz, el tatú carreta constante y el brillante cardenal, que cantaba anunciando la vida que florece cada día. Descubrieron ciudades que crecían, calles llenas de oportunidades y cielos amplios donde los sueños podían volar. Cada flor del apayo, amarillo, blanco y rosado, parecían decirles, aquí puedes crecer sin olvidar tus raíces. Y así, el tocororo y su familia aprendieron que aunque se extrañe la tierra que dejaron atrás, siempre se puede construir un hogar donde florezca la esperanza. Estamos aquí frente al Paseo Galería. Supongo que era un tipo de analogía entre las aves que existen en Cuba y las aves que existen en Paraguay, donde ellos, al final de cuentas, no sé si ustedes son tan conocedores, pero al menos yo he visto muchos videos de Cuba. Cuando digo muchos, son muchos. Y me he enterado más o menos de cómo está la situación, de cómo es la actualidad. Incluso tengo amigas y amigos de Cuba que me siguen en Instagram,
y todo. Y me entero ahí de muchas cosas, tanto que pasan en el presente como que pasaban antes y ahora están cambiando. Y también a través de YouTube, muchos videos que he visto de la situación que vive Cuba. Y encontrar un lugar donde te reciban, donde te traten bien, donde aparte de todo, puedes crecer económicamente, puedes crecer como persona, tenés las libertades que no tenías en tu país. Solo miren aquí, tenemos un centro comercial gigante que es Paseo La Galería, que para los que no saben, esa institución o ese lugar fue hecho por un guatemalteco ahí en Paraguay. Para los que no sabían, hay una historia muy bonita detrás de eso, pero eso no existe en Cuba. Esos lugares tan bonitos, tan grandes, esos edificios tan majestuosos no existen, y eso es parte de una libertad también que tienen los que quieren hacer negocios, los que quieren invertir en un país. No estoy diciendo que Paraguay sea un país perfecto, quizás está lejos de serlo, pero es un lugar que te deja crecer, que te deja tener libertades que países como Cuba no tienen. Y en estos 4 años que llevamos aquí, hemos visto cómo el país ha ido creciendo, no solo en construcción, sino también en nuevas marcas, franquicias, pero queremos decir que eso demuestra el desarrollo del país, cómo va en alza, cómo se ha ido poniendo, digamos, escalonadamente, lo que demuestra cómo Paraguay está consolidando su lugar en el mundo. Muchas veces uno está acostumbrado a ver tantas cosas en su día a día que no le sorprenden. Por ejemplo, a mí ver centros comerciales era algo que no me sorprendía, porque pues aquí en mi país desde hace muchos años existen. Por supuesto, antes no eran de ese nivel, no eran de ese tamaño, pero yo estaba muy pequeño y ni me acuerdo. Entonces para mí no era algo sorprendente, pero cuando yo vi a un cubano reaccionar por primera vez a un supermercado común y corriente, como quizás en México puede ser un Oxxo, o aquí un Super 24, o una tienda de conveniencia, y decía así como que esto está muy lleno, tiene mucha comida, y le sorprendía. Yo decía, a veces estamos tan acostumbrados a tener todo a la mano, a ciertos privilegios que no sabemos que tenemos porque lo miramos en nuestro día a día, y luego conocemos situaciones como las que pasa Cuba, y ahí como que aprecias un poquito más lo que tenés. Hace ver el crecimiento de Paraguay es la construcción. Estamos en la avenida Molas López. Aquí no había muchos edificios cuando nosotros llegamos aquí hace 4 años. ¿Y qué es lo que genera este crecimiento? Bueno, desde el 2021 que hemos venido hasta la fecha, hemos visto que, sí, como decías, la construcción se ha destacado fuertemente. De hecho, vamos caminando por una calle y decimos, ay, ¿y ese edificio quién lo puso ahí? Porque además es muy rápido, es muy rápido el crecimiento en la construcción, como habíamos dicho, en otros ámbitos, pero en la construcción sobre todo, lo cual genera empleos nuevos. Y aquí, como siempre, terminamos en un café, en uno que siempre queremos mucho, porque es un oasis. Ya se ha convertido en una segunda casa para nosotros, para compartir en familia. En el tema de los edificios que le estábamos enseñando, y le estamos hablando de la inversión extranjera que se está llevando aquí en Paraguay y que posesiona, como decías, a Paraguay en el mundo, en el mercado internacional. Hay muchos datos que usted lo puede buscar en Google, incluso se los podemos poner más adelante aquí en el video, donde va a descubrir el crecimiento que está llevando Paraguay. Aquí también se ve el puente Héroes del Chaco, está hacia allá. No sé si casi no se ve, estamos bastante lejos. Es un proyecto emblemático que conecta Asunción con la región occidental y ha mejorado significativamente la conectividad en el país. No, y que en un futuro, porque ya los lotes que están del lado allá, que es rumbo al Chaco, ya se están vendiendo, se están ofertando, se están vendiendo hace un tiempo ya. Y en un futuro va a ser una gran Asunción que se va a hacer del lado allá. También existió la Costanera Sur, que no la conocíamos. La modernización de muchas rutas que ayuda también a la conectividad dentro del país, claro, y a la calidad de vida de los habitantes. Y por supuesto que hay diferentes tipos de migración, ¿no? Están los que vienen a invertir, que son los que vienen con perspectiva por muchas facilidades que le da Paraguay en la economía. Y están los emigrantes como nosotros, que venimos a trabajar, pero con futuros, con sueños, y que sabemos que podemos lograr algo más, que no nos quedaremos ahí en el camino. Eso me recuerda un poquito a lo que estuvimos viendo anteriormente de las colonias privadas. De hecho, ese video no sé cómo le fue realmente. Creo yo que más o menos. Les recomiendo que lo vean si no lo han visto, donde nos están dando un panorama de cómo más o menos están siendo construidas unas colonias muy bonitas. Quizás no son las más baratas del sector, obviamente, porque se ve que están dirigidas para un público con poder adquisitivo alto, pero eso también es llamativo para las personas que tienen plata. Digamos que, por ejemplo, viene un extranjero, quiere una casa muy bonita,
y dice, bueno, aquí en Paraguay, ¿dónde puedo encontrar una así? Y encuentra esas colonias, y aparte para ellos que tienen mucha plata no es tan caro. Tal vez para mí sí, porque pues no tengo ese dinero, pero para esas personas no, y dicen, bueno, entonces me vengo a vivir a Paraguay o invierto en casas de Paraguay. Todo eso es dinero que se va moviendo y que también hace que vaya creciendo Paraguay, no solo económicamente, sino que también en construcción, infraestructura, viviendas, y se va moviendo mucho ahí alrededor de eso. Ahí estamos nosotros, ve. De Guatemala. Dice el tercer país con mayor crecimiento en Latinoamérica. Bueno, yo no pondría ahí a Guatemala, pero no sé de dónde se sacaron los datos. Ahí dice CEPAL y normalmente no suelen ser datos tan buenos. No porque CEPAL sea una mala fuente, sino porque normalmente los datos, por ejemplo, de Guatemala están manipulados por el gobierno y normalmente no son tan reales. Ellos comparten la información que les conviene. Eso se lo digo yo porque estoy consciente de eso. Por ejemplo, algo que ha crecido un montón aquí es el ingreso de remesas de Estados Unidos. No es porque se esté invirtiendo dinero, sino es que está entrando mucho dinero de parte de los extranjeros que están mandando dinero para acá. Sobre todo por la situación que está viviendo Estados Unidos con el tema de migración y un montón de rollos que hay de eso. Como que hay gente que está diciendo, no, mejor por si acaso mando el dinero para mi país. Entonces eso está pasando en Guatemala y por eso es el crecimiento económico, pero no es crecimiento realmente. Es gente que simplemente está mandando su dinero a través de remesas. Nada más se lo digo para que lo tengan en cuenta. No estoy diciendo que los datos de Paraguay no sean reales. Esa lluvia solo alborotó el calor, ustedes me estoy asando. Muy bonito video, espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Les recomiendo que siempre vean el video original. Estos amigos cubanos que están en Paraguay hacen mucho contenido de Paraguay, por lo que estoy entendiendo. Así que vayan a echarle un vistazo y si les gusta, pues les pueden decir que van de mi parte si quieren. Si no, pues no pasa nada. Yo por aquí les dejo mis redes sociales también en la descripción. Léanse la descripción si me quieren enviar algún videito para reaccionar. Ahí está el canal de Telegram. Y pues no se les olvide dejar su like, suscribirse si no están suscritos. Y con gusto los leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.